Continuando con las extensiones y modificaciones de las leyes de Mendel, en esta presentación analizaremos la interacción génica. Veremos de qué manera se modifican las frecuencias fenotípicas de una F2 cuando un gen influencia la expresión de otro gen. Este tema está incluido en la unidad número 3 del programa analítico de la asignatura Transmisión del material hereditario, Herencia nuclear, caracteres cualitativos. Previamente a comenzar con el tema, recordaremos cuáles son las proporciones fenotípicas en una descendencia F2 cuando consideramos dos genes diferentes que recombinan de manera independiente. Siguiendo con el ejemplo de los genes que determinan el color y la textura de la semilla, cada uno de los cuales tiene dos alelos que se expresan con dominancia completa, en la F2 de un individuo dihíbrido esperamos encontrar las siguientes proporciones fenotípicas. 9 de 16 individuos que expresen el color de semilla amarillo y la textura lisa, 3 de 16 individuos que expresen color de semilla verde y textura lisa, 3 de 16 individuos que expresen color de semilla amarilla y textura rugosa, y 1 de 16 individuos que expresen color de semilla verde y textura rugosa. La interacción génica supone que dos genes diferentes pueden estar involucrados en la determinación de un único fenotipo. Como ejemplo podemos mencionar la forma del fruto en el zapallo, el color de flor en el guisante de jardín o el color del pelaje en los perros de raza labrador. A continuación analizaremos tres situaciones de interacción génica en las que la expresión de los alelos de un gen pueden afectar la expresión de los alelos de otro gen. Estas situaciones son epistasia dominante, epistasia recesiva y epistasia doble recesiva. Si bien existen otros mecanismos de interacción génica, en esta clase abordaremos el análisis de los tres casos que acabamos de mencionar. Comenzaremos analizando la interacción génica de tipo epistasia dominante, considerando el carácter color de fruto del zapallo. Este carácter está determinado por dos genes que llamaremos A y B, cada uno de los cuales posee dos alelos que se expresan de la siguiente manera. El alelo dominante del gen A inhibe la expresión del gen B que determina el color de fruto, mientras que el alelo recesivo de A permite la expresión del color. Por su parte, el alelo dominante del gen B determina el color de fruto verde, mientras que su alelo recesivo B chica determina color de fruto amarillo. Analizaremos la expresión de ambos genes en términos de una vía metabólica en la que a partir de un compuesto precursor se produce un pigmento. El gen A codifica para enzimas que catalizan la conversión del precursor inicial en una molécula intermediaria y el gen B codifica para enzimas que catalizan la conversión de esa molécula intermediaria en un pigmento. Así, cuando se expresa el alelo dominante del gen A, se produce una enzima no funcional que interrumpe la vía metabólica, impidiendo que se exprese el gen B. Es decir, que los individuos portadores de al menos un alelo dominante del gen A manifestarán color de fruto blanco independientemente de la combinación de alelos del gen B que posea ese individuo. En cambio, cuando la enzima que cataliza la conversión del precursor inicial en el producto intermediario está determinada por el alelo recesivo del gen A, esta enzima es funcional. Así, el compuesto intermediario se convertirá en pigmento y el color de ese pigmento dependerá del alelo del gen B que se exprese. De este modo, si se expresa el alelo dominante de B, el pigmento final será verde, mientras que cuando se expresa el alelo recesivo de B, el pigmento final es amarillo. Si consideramos que los genes A y B recombinan de manera independiente,
Al analizar las frecuencias fenotípicas en una descendencia en F2, veremos que todos los individuos portadores de al menos un alelo dominante del gen A no producirán pigmento coloreado. De esa forma, los frutos de estos individuos expresarán color blanco. Mientras que los individuos homocigotas recesivos para el gen A expresarán color, y el color dependerá del alelo B que porten. En este caso, los individuos que posean al menos un alelo dominante del gen B expresarán color de fruto verde, mientras que los individuos que posean los alelos recesivos para B expresarán fruto de color amarillo. Así, cuando opera una interacción génica de tipo epistasia dominante, las frecuencias fenotípicas observadas en una F2 sin interacción, 9,16, 3,16, 3,16 y 1,16, se modifican de la siguiente manera. 12 de 16 individuos presentarán fenotipo fruto blanco, 3 de 16 individuos expresarán color de fruto verde, y 1 de 16 individuos expresará fruto color amarillo. El gen A, cuyo alelo dominante enmascara la expresión del gen B, se denomina en este caso epistático, y el gen B, que queda enmascarado ante el alelo dominante de A, se denomina hipostático. Una situación similar a la que acabamos de describir ocurre con los genes que determinan el color de pelaje en los perros de raza labrador. Nuevamente consideraremos dos genes, A y B, ambos con dos alelos. En este caso, el alelo dominante del gen A permite que se exprese el gen B, que determina el color del pelaje, mientras que el alelo recesivo del gen A impide la expresión del gen B. Así, los individuos portadores de al menos un alelo dominante de A producirán una enzima que cataliza la conversión del compuesto precursor en una molécula intermediaria, que por acción de las enzimas producidas por los alelos del gen B, se convertirá en pigmento. Si el individuo posee al menos un alelo dominante de B, el pigmento final será de color negro, mientras que si el individuo es homocigote recesivo de B, el pigmento final será marrón. Si en cambio el individuo es homocigote recesivo de A, produce una enzima no funcional que interrumpe la vía metabólica, impidiendo que se formen pigmentos independientemente de la combinación de alelos B que posea. En este caso, los individuos resultantes presentarán pelaje color dorado. A este tipo de interacción génica, donde el alelo recesivo de un gen bloquea la expresión de otro gen, se denomina epistasia recesiva. Nuevamente, si consideramos que ambos genes recombinan de manera independiente, al analizar las frecuencias fenotípicas de una descendencia F2, veremos que los individuos que posean al menos un alelo dominante del gen A mostrarán color en la capa. El color será negro cuando el individuo posea además un alelo dominante del gen B, o marrón cuando sea homocigota recesivo para el gen B. Mientras que los individuos homocigotas recesivos de A expresarán pelaje color dorado independientemente del genotipo de B que posee el individuo. De este modo, cuando opera una interacción génica de tipo epistasia recesiva, las frecuencias fenotípicas de la F2 se reagrupan de la siguiente manera. 9 de 16 individuos expresarán pelaje color negro, 3 de 16 individuos expresarán pelaje color marrón y 4 de 16 individuos quedarán agrupados en pelaje color dorado. Finalmente, analizaremos la interacción génica de tipo epistasia doble recesiva, tomando como ejemplo el color de flor del guisante de jardín, que tiene dos variantes fenotípicas, flores púrpuras y flores blancas. En este caso,
son los alelos recesivos de ambos genes involucrados en la determinación del carácter los que bloquean la expresión del color. Así, aquellos individuos que tengan al menos un alelo dominante de cada gen expresarán el color púrpura, mientras que todas las otras combinaciones expresarán color blanco. Visto en términos de vía metabólica, las enzimas producidas por los alelos dominantes de los genes A y B catalizan la conversión de la molécula precursora inicial y la molécula intermediaria en pigmento, por lo que el individuo expresará color púrpura en sus flores. Si el individuo posee al menos una copia del alelo dominante del gen A, pero posee la combinación homocigota recesiva del gen B, no producirá pigmento, lo que resultará en flores de color blanco. Lo mismo ocurrirá con aquellos individuos homocigotas recesivos de A portadores de al menos un alelo dominante de B y con los individuos homocígotas recesivos para ambos genes. En esta situación, los individuos tendrán flores blancas. Considerando nuevamente que ambos genes recombinan de manera independiente, al analizar la segregación fenotípica en una descendencia F2, vemos que aquellos individuos que poseen al menos un alelo dominante del gen A y un alelo dominante del gen B expresarán color de flor púrpura, y que las combinaciones restantes, cualquiera sea, expresarán color de flor blanca. De este modo, las frecuencias fenotípicas en este caso se modifican de la siguiente manera. 9 de 16 individuos expresarán flores de color púrpura y 7 de 16 individuos expresarán flores de color blanco. Finalmente, para comprobar estadísticamente la ocurrencia de interacción génica al analizar la descendencia F2, plantearemos como hipótesis nula que las proporciones fenotípicas observadas en esa F2 se ajustan a las frecuencias fenotípicas esperadas para cada uno de los casos de interacción analizados. Es decir, si se trata de una epistasia dominante, nuestra hipótesis nula responderá a las siguientes frecuencias: 12 de 16 individuos fenotipo blanco, 3 de 16 fenotipo verde y 1 de 16 fenotipo amarillo. Si se trata de una epistasia recesiva, las frecuencias de nuestra hipótesis serán 9 de 16 individuos pelaje negro, 3 de 16 individuos de pelaje marrón, 4 de 16 individuos de pelaje dorado. Finalmente, si se trata de una epistasia doble recesiva, las frecuencias planteadas en nuestra hipótesis nula corresponderán a un 9-16 flores púrpuras, 7-16 flores blancas. En resumen, considerando dos genes que recombinan independientemente, las frecuencias fenotípicas de la F2 se reagruparán de la siguiente manera dependiendo del tipo de interacción génica operante. Si se trata de una interacción de tipo epistasia dominante, las frecuencias fenotípicas se modifican en 12-16, 3-16, 1-16. Si estamos ante una epistasia recesiva, las frecuencias serán 9-16, 3-16, 4-16. Y si estamos ante una epistasia doble recesiva, las frecuencias fenotípicas serán 9-16, 7-16.